Saludos amigos y bienvenidos a este su Gocast con Piculín Ortiz. Amigos, antes de comenzar con este episodio, aquí sabemos que apoyar el deporte boricua es clave. Y T-Mobile Puerto Rico está bien claro en eso. Con ellos nuestro equipo nacional nunca pierde la conexión. Gracias a T-Mobile, muchos de nuestros atletas pueden estar conectados donde quiera que vayan a representar nuestra isla. Y como ellos, tú también puedes hacerlo comprando y activando tu teléfono en tmobile.com con envío gratis y sin filas. Así que ya lo saben, si necesitan un nuevo teléfono o accesorios, puedes ordenarlos hoy mismo en tmobile.com. En este episodio vamos a hacer un poco más, vamos a ir más allá de ejemplificar una carrera de este amigo, de este gran jugador, porque tiene un ejemplo, él y su familia son un ejemplo grande para todos nosotros. Con nosotros aquí está hoy Edgar Padilla. Edgar Padilla, todos saben, fue un jugador de nuestra liga, de nuestra selección, un jugador que destacó mucho en los áreas colegiales. Así que con nosotros Edgar Padilla, bienvenido. Gracias por la oportunidad y siempre es un placer hablar contigo, Pico. Edgar, un honor tenerte acá. Y quiero comenzar con dónde nace y bajo qué circunstancias. Vamos a empezar por ahí porque es que ahora empieza esto bueno. Sí, mis hermanos y yo nacimos en el mismo hospital, en el Ashford, en aquel momento en el Ajá. Presbítero, no sé si lleva el mismo nombre. Mi mamá nos dio a luz ahí a los tres, eh, hace unos par de añitos atrás. Un par nada más. Y del primero Mi hermana primero, a la muchacha. mi hermana primero, Marimil, le decimos Mili de cariño, Sí. Gide el segundo y yo soy el tercero. Y explícame un poco las circunstancias familiares, bueno, cuando vienen ustedes al mundo, etcétera. Explícame un poco de tu alta, ¿verdad? Etcétera. Pues mira, la familia de mi mamá es de las parcelas Falú, de Río Piedra. Ajá. La de mi papá es de Palos Blancos en Corozal. ¿Y qué los une? Pues ellos son ambos, mi papá es sordomudo de nacimiento, mi mamá es sorda debido a que le dio meningita a los 5 años y perdió la audición. Así que en aquel tiempo los recursos que habían para estos niños pues, era el Colegio San Gabriel. Así que ambos, que son más o menos de la misma edad, se llevan 2 meses. Ah, de verdad, Sí, mira qué bien. mi mamá es 2 meses mayor que mi papá. Pues ahí estudiaron juntos, se conocieron y eventualmente, obviamente, se casaron. Y entonces comenzaron a Santurce los primeros 2 años y luego mi abuela, de parte de padre, logró ayudarlo a comprar lo que fue la casa que todavía viven allí y los ¿Había criamos. historial en la familia de tu papá Sí, de anteriores, sí, del impedimento, me gusta? mi papá tuvo un primo que también era sordo, mudo, hablaba un poquito porque cogió unas terapias cuando pequeño, pero también de nacimiento. De hecho, vivía al lado de casa de mami. O sea, Ajá. nos criamos también con él al lado. Creo que también hubo unos tíos de mi abuela que también eran sordomudos. Ok. Eh, Vienen tres hijos que normalmente son un pedazo de pan ¿verdad? Bajo el brazo, pero cuando entonces comienzan sus padres a encaminarlos en la educación, ¿verdad? Del hogar, este, ¿cómo te cuenta tu mamá que pudieron ellos, ¿verdad? Bregar con ustedes, siendo los tres hijos con audición ¿verdad? Y habla. Pues mira, fue interesante porque empecemos con mi hermana. Mi hermana, que obviamente es la primera, se cría en un ambiente de sordos. O sea, cuando digo ambiente, recordemos que en aquella época mis papás son jóvenes, así que se reúnen con otros sordos. Todo el tiempo está viendo señas, así que mi hermana, su primer idioma son las señas.
Mira para allá. no es ni siquiera el español. Así que eso la lleva a tener un problema de que no quería hablar 3, 4 años Oh, cuando, sí. sí, cuando vino ¿verdad? El tiempo de empezar a ir a la Se escuela. acostumbró a las señas más que Sí, y entonces no a la- hablaba y tuvo problemas de que la aceptaran a las escuelas, así que mi mamá se vio obligada a ponerla en un colegio pequeño en Toalta para irla llevando poco a poco. para irla llevando. Entonces, mi abuela materna fue de gran ayuda para nosotros siempre. Ella estuvo presente dando lo mejor de sí para la crianza nuestra. Igual en otros aspectos, mi abuela paterna. Pero en el día a día, mi abuela materna tuvo un papel fundamental en complementar aquellas cosas que mi mamá pues, no podía hacer. Ajá. Y eso pues nos ayudó, empezando con esto de mi hermana, buscarle a mi mamá una alternativa para mi hermana, pues eso es uno de los ejemplos que ella estuvo ahí con nosotros mano a mano, con mi mamá mano a mano, para que ella pudiera empezar la escuela y empezar a desarrollar el habla. Ujú. Con todo y eh, que tu mamá hablaba, o sea, sí, habla, debo decir. ella habla, ella no oye, Ajá. pero en la casa, ¿verdad? Como ella era la única, y entonces lo que está viendo a mi papá y a mi mamá hablando señas, más en las actividades sociales pasaba lo mismo, pero tú te crías los primeros 3 años de tu vida, 4 años viendo eso, y así fue como ella se desarrolló esos primeros 5 años. Los primeros 5 años, ¿cuánto tiempo, cuánto le lleva a Hidel? Nos llevamos 2 años cada Cada uno. uno. Luego nosotros, por la experiencia de mi hermana, pues mi abuela aseguró, Adelantó a los pasos. sí, de que el mismo problema no lo tuviera Hide, no lo tuviera yo. Y intervino mucho más en asegurarse de que nosotros pues habláramos Que fuese distinto. primero. Ajá. De hecho, y ahora mismo, a pesar de que los tres hablamos señas, eh, mi hermana Hidel y yo no nos comparamos con el conocimiento de señas que tiene mi hermana. O sea, es una cosa. Hidel menos. Sí, sí. Y mi hermana es una intérprete. Es una intérprete. Trabaja en ello. No trabaja como intérprete, pero sí trabaja en el desarrollo de los niños. Todo lo que Wow. tenga que ver con desarrollo de niños, a lo que se llama una Infant and Toddler Development Eso es Specialist, así. pues ella es terapista del habla, más aparte Eso es de speech eso, pathologist. sí, Wow, therapist. todo su desarrollo académico ha sido alrededor del desarrollo de hecho, ella está dula, o sea, que desde que la pareja planifica tener un hijo, desde ahí hasta que tiene 8 años, pues todos esos niveles de desarrollo, ella a eso se dedica. ¿Dónde jugaste categorías menores? Jugué en Toal Tabata, aquella gran Bata, ya. organización, Y a rayo. sí, con Luis y Carmen Cancel, Seguro. ¿verdad? Los papás de Mandy Cancel, Ujú, Tito Pérez, que era licenciado, que todavía está con nosotros por ujú. ahí, Israel, ¿verdad? Son aquellos líderes en aquel momento que desarrollaron una organización espectacular. Nosotros muchas veces hablamos de esto. En aquellos tiempos nuestros no había lo que le llamamos hoy un torneito de colores, eso no existía. No, No, estaba mucho más organizado. O sea, cada barrio tenía un equipo. tenía un En equipo. calle era igual. Sí. Y entonces jugábamos el torneo y de ahí salían 15 invitados para el equipo del pueblo, Sí. ¿verdad? Y hacías tu tryout y entonces salían los equipos que iban a competir en aquel tiempo, ¿verdad? Que existía el torneo de federación, etcétera. Y una organización muy exitosa, muy exitosa. Por ejemplo, eh, los años míos de Prefutura, Futura y Mini, nosotros ganamos el Caprico invicto. Mira para allá. De hecho, el equipo de Mini, el equipo regular, el cuadro regular de Toa Alta,
hizo el cuadro regular del equipo nacional mini de Puerto Rico. Ahora imagínate. Sí, pero yo recuerdo, hacíamos ¿Qué internados. jugadores eran? Wow. ¿Cuántos llegaron a superior? Vamos a ponerlo por ahí. No, de Toalta los que llegamos a superior fueron Freddy Piraña, Sí. Fredo Morales, que es mayor que yo, unos 2 o 3 años. Sí. Geño Soto, que tuvo también el Gino equipo Soto. nacional, Geñito Soto, Hidel, y yo obviamente Germán Hernández, Germán, que te es iba a mucho preguntar por Germán. mayor, Sí, que es sí, mayor, sí, es Germán mayor. tiene- Hay otro, el tiene indio razón. también, que Ajá. fueron de Tuales. Yo no sé si para el tiempo de ellos existía bata. No, honestamente no sé. Nada, yo recuerdo de allí, era Chapa, era eh, Feta, no sé si te acuerdas de él, que yo jugué puertorriqueña con ellos allá en Aguada, en 83 fue eso ustedes Ajá, vienen más para acá. sí. Pero son de los pocos, bueno, Bozo Estrada también, que es de toda Bozo alta, Estrada, Willy Willy Quiñones, Quiñones, que ajá. son de Toalta, pero yo no sé, honestamente no tengo ese dato, si Abad existía para el tiempo No, de no, yo creo ellos. que no. Sí. Yo a ver, sí me acuerdo de esa liga, pero de esa organización, pero no me miraba tan para allá, sino Ajá. más para acá. Porque desde las edades que estás hablando, Genio, tú, Hidel, o sea, pues son quizás 10 poquito Exactamente. años menos que yo. Pero te mudas a Estados Unidos a los 14 años, a Sí, Massachusetts a Massachusetts, específicamente. ¿Y cómo cambia tu vida en eso, el deporte a partir de ese momento? mira, eso es otra historia interesante porque fue una decisión de mi mamá. De cero a todo. Sí, Y les mandó por ahí. mi abuela materna tuvo 10 hijos. Uno de sus hijos, mi tío Neftalí Rivera, igual como Sí, nuestro jugador, se mudó para Massachusetts y mi abuela lo visitaba todos los años. Pero como no podía viajar sola, un hijo se turneaba para diferente llevarla. anual. Pues ese año le tocó a mi mamá. Y entonces es un tema interesante porque se une a que ya yo estaba entrando a 8º grado, o sea, estábamos grandes y mi mamá tiene un drive increíble. O sea, mi mamá es una de las... yo no conozco poca gente con un drive más grande que el de ella. Ella no tiene ninguna excusa de nada, ella lo puede hacer todo, ella, todo es posible en la vida, a pesar de sus impedimentos. Mira para allá. Y entonces yo recuerdo que ese año 8º, mi mamá iba todos los días a la alcaldía, Ajá. todos los días, pedirle trabajo al alcalde. Y no había trabajo para ella. Pero tu papá trabajaba, perdona Papi que te trabajaba, interrumpa. Él sí. trabajaba. Mi papá ha sido un mecánico dental desde los 17 años hasta los 60 y pico, Mira para allá. que de eso también te puedo contar Sí, porque es sí. uno de los ejemplos más grandes que Por nosotros eso, tenemos. es bueno que lo estipulemos todo, ¿sabes? Para Sí. que la gente vea. Pues mi mamá, recuerdo que el alcalde la puso en nómina y no sabía qué funciones darle, porque es que lo visitaba tantas veces. Y el primer día de trabajo, el alcalde, creo que se llamaba Gilberto en aquella El época, anterior abuso, sí. ajá, ella le dice, mira, pero ¿qué yo voy a hacer? Dice, no, está bien, pero ella pensaba, él pensaba que ella quería un trabajo simplemente porque le pagaran. Y no, yo quiero hacer algo. Que no trabajan. Y entonces pues, tuvo el alcalde obviamente ayudando como se supone, ¿verdad? Pero no daba con las expectativas de mi mamá porque ella quería tener quería sentirse útil. Y ahí viene ese viaje a Estados Unidos. Cuando va a Estados Unidos, mi tío, ella le habla de eso, no consigo trabajo, y ella le dice, para los impedidos en Estados Unidos, tú tienes trabajo mañana. De verdad. Y los nenes. Entonces mi tío lo llevó al Basketball Hall of Fame. Mira lo que es como yo digo, la La inocencia, ¿no? inocencia y sí. Y dice, no, aquí esto es la meca del baloncesto, tú sabes, según sus interpretaciones. Y así que mi mamá regresa a ese viaje Emocionada. y dice, nos vamos a mudar de un día para otro, Y hablamos de todos. de todos. Y me dijo a mí, mi mamá tiene una regla de que todos por igual, tú sabes, si te compras una bicicleta a ti, la bicicleta para todo el mundo. Ajá. Así como mi hermano se pudo, aquel tiempo nos graduábamos de 8º grado de la Bayamón Militar Academy. Sí, señor. Y mi hermano tuvo la experiencia de pasar por la graduación, etcétera.
Me dijo, ¿y tú te vas a quedar hasta que te gradúes con tu abuela? Nosotros los demás nos vamos ahora. Se mudaron. Yo me Pues quedé, Hidel, y tú te mi quedaste hermana, acá. Hidel y mi papá se fueron. Y ella. Yo me quedé con mi abuela en Toalta en lo que terminaba el semestre y pasaba la graduación. Y entonces cuando terminé la graduación de octavo, ahí me mudo a Massachusetts, a Springfield. Ya Hidel había estudiado un año en la high, así que más o menos sabía. Coincide una bendición de que se abre una escuela nueva, que tú sabes que en Estados Unidos es, depende de donde tú vivas, la escuela que te toca, Exacto. pues que nos tocaba donde vivíamos, que se llama la Central High School. Es una escuela acabadita de abrir. Que es, para los americanos era de 10, 11 y 12, Ajá. Los pero grados. los grados. Sí. Pero ¿qué pasa? Para el programa bilingüe, era para los hispanos o para cualquier otra, que el idioma inglés era su segundo idioma, Ajá. en la escuela vieja intermedia no había cupo. Ok. Por ende, solamente para ese grupo estaba noveno grado en esa escuela nueva. Era un sí o sí. Ahí me da la oportunidad de entrar a esa escuela. Happens to be que era el primer año de el gran jugador Travis Best, Seguro. que venía number one in the nation como Ujú, point guard. ujú. Y nos encontramos allí. Válgame. ¿Eh? Entonces, en que eso me ayudó muchísimo, en que ya tú sabes que eso estaba lleno de scouts, Claro. Es más el de las challenge. Más el prácticas. challenge contra él. Ah, no, aparte de eso, Es que me vas a que contar. sí, Sí. ¿sabes? Traves estaba muchísimo más Uy. desarrollo que yo, especialmente físicamente. Sí. Eh, y practicar con él todos los días, todos los días, todos los días. Su familia es una familia especial. Sí. Sí, una familia especial. Siempre nos vio, ¿verdad? Como alguien que nos iba a dar la mano todo el tiempo en lo que necesitáramos. Sabíamos que veníamos de Puerto Rico, que no sabíamos mucho Cero inglés. bien poquito O inglés, poquitito. bien Digo, en la poquito. Bayamón se hablaba, ¿verdad? Y yo, fíjate las mentalidades. Yo en Puerto Rico decía, yo no necesito inglés. Decías. Cuando me criaba, yo no necesito inglés. A pesar de que estaba en la Bayamón Militar y en los grupos bilingües, Sí. porque la parte competitiva era, ahí estaban como que los más inteligentes, vaya que yo quería estar. Pero la parte del inglés, No te interesaba no, mucho. no me interesaba. Así que eso no me ayudó a aprender lo que pude haber aprendido. ¿Que lo aprendiste a la larga? A la larga lo tuve que aprender un No a la poquito a la mala, pero mala. lo aprendiste. Un tipo Exacto. brillante. O sea que. Así que se dio esa particularidad de estar con esa familia, con Travis. Él me llevó, él me llevaba a los campamentos de Five Star. ¿La misma edad tuya? No, No, él es un como año dos, mayor que yo. un año, sí, como Hidel más o Sí, menos, algo así. sí. Hidel estaba un año mayor, más arriba, Ajá, después él y después yo. ajá. Este, los veranos yo me iba con él a los campamentos. Eh, Cuando me veían jugar, decía, "Ven acá, sí, yo vine a ver a Travis, pero ¿y este quién es? Espérate Que yo no sé quién es, lo estoy viendo". Así que me ayudó a exponerme sí. en todos los lugares que iba él. Ujú. Durante la temporada, obviamente, y después, fuera de la temporada, en los diferentes campamentos. Todo lo que él iba, él me llevaba. Wow. Eh, y entonces, ya cuando te unes tú allá a la familia, ¿cómo entonces el proceso de trabajo, etcétera, obviamente para tus padres, ¿no? Sí, mi papá eh, tiene problemas, yendo un poquito para atrás, en el Colegio San Gabriel. ¿Por qué? Porque no era donde él quería estar, no se sentía Cómodo. Ajá. productivo. Así que mi abuela tomó una decisión. Mi papá tiene un primo, un tío, perdón, que por el tío le ponen el nombre a él. Mi papá se llama Mariano Padilla, que siempre tuvo negocios en Santurce. Mi abuela tomó una decisión de mudarse a Santurce hasta que le encontrara un oficio a mi Donde papá. él estuviera cómodo. Entonces, todo ese tiempo lo expuso a diferentes tipos de trabajo hasta que por medio de un trabajador social encontró lo que es mecánico dental. Y cliqueó, como decimos Ahí ahora. cliqueó. Ahí cliqueó al punto de convertirse.
un poco me recuerdas a ti, el Go, Muy bien. en la mecánica dental. Y no porque lo diga yo, obviamente mi papá, se le puede preguntar a cualquier dentista en la región de Bayamón. Mm, Yo veía los trabajos que iban dirigidos a que lo hiciera él. Y eso tiene una razón de ser. Primero, mi papá tiene una vida con las manos. Lo que Dios no le dio escuchando y exacto. hablando, Lo las tiene con manos las es manos. especial. Número uno. Número dos, como no hablaba y no oye, iba a trabajar el nivel de concentración y enfoque Mucho más mayor. mucho más. Mientras el otro está hablando de que lo que hizo el fin de semana, que no hizo, o la noticia, discutiendo aquello o lo Él otro, está ahí. él está aquí Productivo, concentrado. productivo, productivo. Entonces, lo otro era muy rápido en el trabajo. Así que hacer una caja de dientes tiene unas diferentes etapas, Ajá. pues él las dominaba todas. Así que él hacía una caja de dientes completa. Versus el otro se dedicaba a acomodar los dientes, entonces el otro lo puso, etcétera, etcétera. Él lo hacía todo. ¿Qué pasa? El dueño, él trabajó toda la vida aquí en Puerto Rico, en Aconcagua, el laboratorio de Aconcagua en Ah, Bayamón. seguro, seguro. Muchísimos años, pues ahí decide, ahí cuando nos mudamos, va con mi hermana, que siempre ha sido un poco la jefa de Sí, la sí, familia. sí, seguro. Y básicamente, ¿cómo consigo trabajo para papi? Ese es tocando puertas en los laboratorios dentales allá en Estados Unidos, en Massachusetts, y decirle, mira, lo mejor que él puede hacer es una semanita de trabajo. Manda, ahí te va a demostrar lo que... Dale, se lo puede estar gratis. El primer laboratorio que fue, no le tienes que pagar, solamente déjalo trabajar. En Estados Unidos solamente se hacía una cosa, ¿sabes? Por estaciones. Eso de que tú lo hacías todo no existía. No, por eso no era One Man Orquesta, era equipo, equipo. Exacto. ¿Pero qué él hace? No me pregunte qué él hace. Ponlo a hacer. Muchachos, ese en 2 días contratado. Y tu hermana lo vendía muy bien, también. Sí, Porque bueno, es que apostaba él, si fíjate. no, porque es que sabíamos Sí, sí, sí. que el trabajo que él hace, mi papá no le gustan las Que porquerías. la tenía, la tenía. Todo tiene que estar bien. De hecho, si tú lo ves comiendo, cómo él come y cómo el plato lo La divide, estructura, es estructura full, sí. full. Cómo él se ve vestido, ¿sabes? Todo ese tipo de detalle, es lo que lo describe. Y bien concentrado con la excelencia. Llegó el punto que estos laboratorios eliminaban empleados. Para que él Porque para qué yo se voy a pagar al sintiera. otro si este lo hace más rápido. Entonces le iban aumentando el salario a mi papá y era más costo efectivo para ellos. Sí. Así que fue bastante fácil conseguirle trabajo a mi papá en Estados Unidos. O A sea pesar de que que, no habla inglés, no habla pero nada. cambió su, ¿verdad? Su Sí, entorno, su pensamiento, todo. Se sintió mucho más útil, vamos a decirlo así. sí, sí. De hecho, mi papá siempre tuvo 2 trabajos, porque mi mamá siempre trabajó por ejemplo, con Ponderosa, trabajó como unos 6 7 años, en hoteles también, limpiando los cuartos. Pero en ese trabajo de Ponderosa trabajaba mi papá ahí en Ponderosa igual, lavando platos. Sí. Salía de un trabajo y se iba para el otro. Full time los dos. O sea, mi papá trabajaba 80 horas semanales en ambos trabajos. 41 y 40 días. 41, Ya. 40 el otro. Está bien, por lo menos se lo ganaba bien ganado. Sí, sí, sí. No, él es, de trabajo Workaholic. es un trabajador incansable. Así que fue bastante fácil por eso, por el tipo de trabajo que hacía, Pero en establecer ese... qué historia tan, tan admirable, ¿verdad? ¿Sabes que tu mamá toma esas decisiones ahí, ¿verdad? Y bien como que uno dice, wow, es de aplaudir grandemente, ¿no? Pero, eh, ¿cómo tienes a Hider, que es tu hermano mayor? Es un poco más que eso, lo sé, pero que también fue profesional. Cuando ustedes se criaron, ¿eran competitivos entre ustedes dos? ¡Wow! ¿Cuál era la competencia? Las Ya los grandes, conozco bien a los dos, así que yo creo que esa pregunta que aquí... sí, en las grandes batallas y el que no sea competitivo con Hidel, él te convierte en competitivo, que Ay, todos los Dios que lo mío. conocen, Mira, muchacho. cuéntame eso porque es que tengo curiosidad, vamos a decirlo Sí, así. Hidel ha sido un competidor
y un agitador desde chiquito. Pero le metía duro. Sí, desde pequeño. De hecho, yo creo que yo nunca he dicho esto, pero una de las razones por la cual yo juego baloncesto es por él, porque mi tío, yo tengo un tío menor de parte de mi mamá que se llama tío Carlos Rivera, mi tío Carlos, siempre fue coach de béisbol y sus hijos son contemporáneos conmigo. Ajá. Así que y como era el más pequeño, mi mamá es la cuarta, pues cuando mi mamá se casó y no estuvo, él todavía estaba Sí, en la sí, casa, sí. etcétera. Así que había un bonding hasta el sol de hoy. Y él me buscaba, él fue quien me introdujo a jugar béisbol. Mi primer deporte es béisbol. Sí, yo sé. Y yo empecé en Carolina, en Arrebica, jugando béisbol. De novicio o algo así. No, no, desde chiquito, Más desde pequeño, de Pamper. periquito, pamper, de allá, de Sí, ese. desde Pamper. Él me buscaba y me ponía en todos los torneos. Y yo jugaba béisbol. Hider no jugaba béisbol. No. Hider jugaba baloncesto. O sea, Ajá. como yo no jugaba baloncesto, pues dice, ¿con quién yo voy a jugar? ¿Entiendes? Él insistía que si vamos a jugar, que si vamos a jugar, vamos a jugar. Ajá. Así que él me atrae a jugar baloncesto. Te obligó Este, prácticamente para que pudiera jugar con él, para porque él que, no tenía con quién jugar. exacto, exacto. Esa es la historia. Y jugábamos de todo, jugábamos cartas de pelota, ping-pong. Y eso era una agitadera constante. O sea, unas peleas que ahí es que mi mamá nos daba unas peleas increíbles. Sí, pero y te pregunto, y disculpa que te interrumpa, Hidel habla todo. Tú eres un poco más entre lo serio y lo callado, tú eres más, ¿verdad? Más Sí. recogido que él. Eh, ¿Cómo era eso? O sea, ¿qué tenía que ser one side? Porque, o sea, one side, ¿verdad? Entre el Bueno, hablar y el empujón sí, muchas veces me llevó a poder demostrar al con el límite, resultado al límite. lo que se Te habla retaba. constantemente, constantemente. Y eso te pule para cuando de momento vas a competir en lo demás, Te retaba, te te retaba. retaba. Pero a pesar que el otro día estaba mencionando por un texto en un chat familiar que le envía, y yo digo, oye, después de todo, nosotros somos similares en un montón de cosas. A pesar, Dice, escribe él. no, no, en lo que él escribe, yo lo estoy Ajá, leyendo ajá, y yo le ajá. comento, nosotros somos similares en un montón de cosas, Sí, sobre todo. pero eh, en esas otras, ¿verdad? La manera que, la personalidad y que él es tan, ¿cómo se Activo, llama? activo, Sí, activo, hiperactivo, hiperactivo. hablador en el sentido de que cualquier tema tiene para Sí, sí. abundar. Le gusta mucho hablar, Sí, 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 etcétera. sí. Pues hay una cierta diferencia, pero siempre, ¿sabes? Me llevaba a competir constantemente en todo lo que hacíamos. Entonces, todo era una competencia constante. Eso es un challenge bien grande, mano. Tú competir con tu propio hermano en todo, porque Sí, prácticamente están viviendo juntos. O sea, él te jala a salirte del béisbol para que juegues con él en el básquet. sí. Y es un challenge porque tú estás en desventaja, más Por grande que eso, yo, sí, mayor sí, que yo, pero, y más atrevido que tú. más arriba, sí. Pero entonces ese challenge se torna en que terminan los dos en UMass. Sí, sí, sí. Y Y llevamos la entonces, misma, prácticamente una ruta bien parecida ajá, porque nosotros jugamos en Abata. Él también, él es el primero que juega en el equipo Nacional Mini. Hidel mataba en la liguita Oh, bata. no, no, que Mataba. mataba y medio. Mataba y medio. Ganó invicto en Ujú. Mini también. Jugó en el equipo Nacional Mini, salió MVP Siempre fue del bien torneo. maduro en la cancha. Digo, su Sí, habilidad también era tan bueno, rápido. yo te diría que una de las, como mencionabas tú ahorita, cosas complicadas y no complicadas Ujú. de nuestro upbringing con padres impedidos, una de las cosas que te va a obligar significativamente es que tú vas a madurar desde el primer Qué día. bueno que hice eso porque eso tu hermana me has dicho que sí, que lo cogió rapidito. Sí, Pero ¿cómo ustedes, teniendo ese núcleo familiar, cómo les trataban? La gente cuando veía pues esa parte ¿verdad? De sus padres versus la naturaleza de ustedes, ¿no? Como hijos. sí, bueno, es que tú como cuando eres hijo de padres impedidos, eh,
asumes una responsabilidad, vamos a decirle quote unquote, de Que eso no es padres, para vacilar ni para uno burlarse, o sea, a que eso no me es, refiero. que no se supone que te toque. Mm, O sea, tú, cuando tú eres un niño, supone que tú seas eres un un niño, niño. sí, sí. Eh, no fue el caso de nosotros. O sea, No, nosotros, los tres, no tenemos ningún issue de inmadurez nunca. Nunca. O sea, tú sabes que esos periodos de que tú eres teenager por eso y te digo, empiezas a sí, hacer unas sí, cosas, ¿sabes? en la No, línea. no, tú sabes, no es que somos perfectos, ni lo fuimos, ni nada por el estilo, ni parecido, pero no es como nos conduce, ¿sabes? Nuestra conducta siempre fue de personas maduras Sí, dentro de todo, ¿verdad? Y ha sido porque el criarse con padres impedidos, yo tuvimos que asumir una responsabilidad de adulto para poderlos ayudar. Porque mi abuela, de parte de madre, siempre en los primeros años estuvo bien presente, y le orientó a... pero recordemos que ya se estaba poniendo Sí, mayor y ella tenía mucho más trabajo, así ujú, que ella fue como entrenando a mi hermana a que, como a pasarle el batón, ajá. porque era difícil para ella, ya estaba bien mayor. Y eso pues nos llevó a estar como hasta el sol de hoy. ¿Desde qué edad empezaron Desde ustedes como que que a sentir esa responsabilidad, ¿verdad? yo te puedo decir, De la protección, vamos a decirlo así. desde que yo me acuerdo. Desde que yo me acuerdo, porque el otro día me estaba hablando con mi hermana y recordaba que yo podía estar. Mira el ejemplo que te voy a dar. Yo creo que yo estaba como en sexto, como en quinto, sexto grado. Y a casa llegó un bill de teléfono astronómico. O sea, una cosa de que tú dices, como cuando te llega la luz, que tú dices, ¿qué pasó aquí? Eso es raro. Y mami me dice, tenemos que ir a la telefónica. ¿Te acuerdas de Puerto Rico Sí, Telephone Company? ujú, Y yo fui con ella a discutir el bill de teléfono. a esa edad. Tú puedes, o sea, 8 años, 9 años, es una cosa, y ¿qué? así por el estilo, tengo, o sea, muchas Muchas vivencias anécdotas. de, de cosas de adultos que nos toca precisamente porque tus papás son, los papás, ¿verdad? Mis papás son impedidos, y eso pues, te ayuda a madurar este, mucho más rápido Sí. de lo que al promedio le lleva. Así que eso también tú lo llevas a la cancha. Y ustedes dos fueron similares así, en esa misma responsabilidad, Los tres. los tres. Los tres en esa misma responsabilidad. Así que el trayecto Gidel y mío, pues es muy parecido. Bayamón Military Sí, Academy. sí, seguiste los pasos continuos detrás de él, Correcto. abrió puertas. Él me abrió las puertas en Central, ya se dio a Sí, conocer. Cuando yo sí, llego, pues está él, sí, está Traves. Ganamos campeonatos de de estado. estado, etcétera. Así que ¿Cuántos ganaron allí de estado en la Central? ¿Dos? yo ¿Dos? gané ¿Dos? dos. ¿Dos? Mi tercer año, mi último año, pues regresé a Puerto Rico porque ya Había firmado había acá. firmado con la universidad. Sí, Este, y no vi que me iba a preparar mejor para la experiencia colegial jugando estando un acá. año acá. Claro, En claro. aquel tiempo estaba la liga puertorriqueña, Sí, sí. primera Era categoría, más superior. continuado, claro. Era mucho más competitivo, aparte de que te ganaban unos chavitos, este, que jugar contra chamacos de high Sí, school sí, allí sí. en Ujú, Massachusetts. ujú. Eh, pero básicamente, y uno de los años ganamos invicto, Qué bueno. el estado, sí. Llegan a Yumas, tú y Hidel, los dos, porque estuvieron ahí los dos. Ahí sí que coincide, Sí. ¿verdad? Jugadores, y obviamente el coach, Con Juan Calipari. Hidel llega Calipari, primero que Calipari. yo. Sí, por eso sí, él abre, pero te abre las puertas. Sí. Hidel llega primero que yo. Luego, al otro año, perdóname, el primer año Hidel se va a Las Vegas, a la Universidad de Y, Las Vegas. y en el B, Yo en el B, y en el su B. año freshman. Mira, a mí se me había olvidado eso, es verdad. Sí. Y eso pues, no le fue bien en lo absoluto. Fue una experiencia eh, mala. Difícil, bien malo. Sí, bien mala. Entonces, su segundo año, que se supone eh, que fue mi año senior, que yo estaba en Puerto Rico, ahí es que él entra a UMass.
Entonces yo termino mi año ¿Y senior él se aquí. fue redshirt ese año? Él Porque se estuvo, cambió él y se fue estuvo, esa redshirt. es Shirt. Fue redshirt. Y entonces coincidimos mi primer año, Exacto. co- Empezaron a jugar juntos. correcto, Cuando tú entras, al él estar en redshirt el año anterior, ahí comienzan el segundo año juntos. correcto. Ahí coincide con quién. Ahí coincidimos con Carmelo Ahí Travieso, voy. Ujú, con Carmelo ujú. Travieso, que eh, lo conozco en un campamento An- ABCD Camp en California. fue por Invitaba. allá, mira, pero que Sí, él es de acá. Él sí, es de él es de acá de más, de Boston. Boston. Pero en aquel momento ese campamento te invitaba los mejores 70 jugadores de Estados Unidos y 30 de Europa. Y no solamente con él, sino que ¿quién fue mi roommate en ese campamento? Marcus Camby. Michael Campbell, ¿sí? Entonces, ahí coincidimos los cuatro que entramos ese año, que fueron Tyron Wicks, Wicks. Marcus Camby y Carmelo. ¿Cuál fue el challenge ese primer año allí? Fue duro porque el nivel de competencia cambió Daba la significativamente. varita alta, ¿eh? Sí, especialmente en la parte física. ¿Sabes? En aquel momento, tú sabes, no existía un entrenamiento físico en high school. De verdad. No, nada, en cero. No Yo creo que comparaba con Calipari, ¿verdad? no, O sea, no con había, no el había, trabajo. claro, o sea, yo fui contra jugadores como Derek Kello, que había competido con él 2 años anteriores, porque él también es de Springfield, Ujú. y jugábamos en contra, pero ya llevaba 2 años en la universidad. Te llevaba de Entonces, verdad. con pesa, con un entrenamiento que yo no tenía, Marcus Williams, Mike Williams, que era un NBA. Ujú. Si hubiera sido un poquito Más más responsable, responsable más. fuera de la Sí, cancha, sí, sí. era NBA, era un Ujú. jugadorazo y Era un buen juego, sí. fuertísimo. Muy bueno. Así que Carmelo y yo competíamos contra ellos dos en las prácticas. Así que el primer año fue duro, fue mucho más difícil para Carmelo que para mí. Sí, Sí, pues yo era un poquito más atrevido en la cancha y hacía cosas tenía más recursos ocurrir, sí. quizás. Especialmente la parte defensiva, ya era activo, metía Sí, las sí, manos sí, sí, sí. y hacía cosas ocurrir. Cuando tú vienes del banco, tú tienes que hacer Sí, algo sí, sí. que pase. Los famosos deflections que llaman. Exacto. Entonces, Ahí tú eras un duro, yo lo sé. Me acuerdo. a Calipari sabía que si me traía del banco, algo iba a pasar. O iba a meter la pata bien brutal, o iba a hacer que cambiara el juego. Ah, Así que yo creo que el primer año yo jugué como 12, 15 minutos por juego, Carmelo no jugó casi nada. no mucho. Ya el segundo año, ese verano, Carmelo hizo un trabajo significativo, Mira, mi especialmente, hermano, o sea, arrollador. físicamente mejoró increíblemente y eso lo ayudó a ser un mejor defensor en la Y bola. galdeaba, ¿sabes? Y, Y aprendió a galdear, ya, pero sí, duro. duro, Sí, duro. a De hecho, pesar que se de convirtió su... en el jugador que defendía el mejor jugador del otro equipo. Sí, sí. Y ese año fue transformador para él. Y de ahí, pues, el segundo año fue el mejor equipo de UMass en la historia, desde el punto de vista de 9-2, personal, 9-2, 9-4. 4, 4. 9-3, 9-4. Ajá. Si tú miras el equipo, el personal, teníamos 10 jugadores sólidos, Brutales. sólidos, sólidos. Eh, Y por poco estuvimos a una mitad de ir al Final Four. ¿Y quién les recluta? A mí me recluta Bruce Flint, obviamente asistente Asistente de de Calipari. Calipari todavía, ahora Sigue, está en sigue. Arkansas. Ajá, ajá. Digo, él tuvo un periodo como de 12 años que fue dirigente de varias universidades, empezando en UMass. Cuando Calipari se va al NBA, mi último año, pues él fue el dirigente. Ahí fue su primera experiencia. Se quedó en UMass unos 5 o 7 años más o menos. Después fue para Drexel. Tuvo mucho éxito en Drexel University. Ajá. Y cuando terminó ahí, volvió con Calipari y hasta el sol de hoy Sigue con él. se va a quedar con él y se retirará con él. Él Ok. no tiene interés en otra cosa. Es curioso, Edgar, porque cuando te fuiste a Yuma ya tú habías firmado con Bayamón. Sí, yo ¿Verdad que firmé sí? con Bayamón a los 8-9. 14 años. En el 89 a los 14 años. 89, sí. A los 14 años. O sea, saliendo de Bayamón,
de la escuela de militar, Sí. pero firmas con Bayamón para entonces irte a UMass. Sí, tengo que traer la figura de Miguel Mercado. Por supuesto. Bienvenido Miguelito, sea, sin problema. sí, Ujú. Miguelito fue alguien importante en mi carrera, en mi vida. Eh, Me recluta a mí y a casi todos del equipo mini que te Sí, sí, mencioné sí. para Bayamón Militar y ahí es donde él empieza. Y ahí empieza conmigo, no de Toalta, pero empieza conmigo Guayacán Ahí Santiago. montaba, Sí, era, este que tengo aquí sí. estuvo por Ahí ahí. empezamos unos trabucos que montamos ahí bajo la tutela de Miguel Mercado. Yo Y, entré en cuarto grado ajá, en la Bayamón Militar. ajá. Seguí jugando con Miguel cuando ya yo estoy en séptimo grado. Miguel le empieza a hablar a José Delgado y a Cuco Ortiz, Yacuco, que eran seguro. los dueños en aquel Ujú, momento ujú, de los vaqueros. seguro. Mira, tienen que Y ver, con buen ojo. sí, y dice, tienen que ver este chamaco. Y él me decía, yo creo que recuerdo que Miguel me decía, tú no vas a escuchar a nadie que no sea los vaqueros. En aquel tiempo, tú sabes que los No, vaqueros y él era era vaquero, obviamente. exacto. Él creció ahí, así que. Y entonces recuerdo que estaba jugando prenovicio y tenía un juego en Toalta, en la cancha bajo techo, contra los vaqueritos de los vaqueros de Bayamón. Y de los vaqueros de Bayamón jugaba el hijo de José Delgado. Seguro. Y en ese juego, yo no sé cuánto metí como 40 y pico de puntos. Y de ahí, Te esperaron en la puerta saliendo así. así. Entonces recuerdo que Hidel estaba firmado en Morovis. Y pidieron una reunirse con nosotros y va Titi Delia con tío Ángel Manuel La dura. Esa es sí, la a fanática. ayudarnos ahí en ese proceso. Sí. Y recuerdo esa reunión en casa con José y Cuco. Mm. Y mi mamá, Eso, te iba a preguntar eso mismo. Sigue sí, por ahí, sigue. mi mamá dice en la reunión, él no va a firmar a menos que también firmen a Hidel. Sí, obviamente en su inocencia. Sí, Ya Hidel está en Morovi, ¿verdad? Y en desconocimiento de reglas, etcétera. Me dice, bueno, yo no sé nada. Yo lo que sé es que los dos tienen que estar en el mismo equipo. qué cool. Y no recuerdo cómo se hizo la transacción. De hecho, no sé si el dirigente de Morovi era Miguel Mercado. En Ocho aquel momento, ocho siete siete, ocho ocho, Él ganó 8-7. ¿verdad? Al Bonito le ganaron. Sí. Pues me imagino que por ahí, pues Miguel lo dejó libre para que lo pudieran firmar en Eh, Bayamón, etcétera. Y ahí empezamos ambos con los vaqueros de Bayamón. eh, ¿Qué tenía Miguel como coach? ¿Qué tenía? Yo te digo que lo principal es que te daba una confianza. Esa es una de ellas. O sea, Miguel Mercado, Zumba, caballo, me acuerdo de no, él. Miguel A Mercado te todo el hacía mundo. pintar Va el solo. escenario que tú eres el mejor del Sí, mundo. Y señor. entonces yo recuerdo que cuando yo estaba en octavo grado, él me dice, ¿sabes qué? Te voy a poner a jugar senior. Te subió. Y en octavo grado yo jugaba senior con Piraña, que es como académicamente como 4 años mayor que yo. Cuatro, Este, y con ese grupo yo jugué varios torneos. Y me ponía a o sea, jugar. su visión fue Sí, más me allá ponía a jugar. contigo. Este, igual pasó en superior. Yo estuve esos varios años de teenager en el equipo de Bayamón. Sí. Obviamente no iba a jugar nada, ¿verdad? Mm. Sí, no Era un jugaste. No. equipazo Todos pasamos por eso. sí, de veteranos. Y Miguel Mercado me dice, mira, voy a firmar en Guaynabo. Yo estaba en cuarto año. Fue mi dirigente en Discípulos de Cristo en Sí. cuarto año también. Me dice, yo voy a firmar en Guaynabo y te voy a cambiar por Georgie Torres. Y te voy a poner a empezar. Y yo, de verdad. Papa Dice, caliente. seguro que sí, vas a jugar ahí, que siento que soy lo otro. O sea, te daba esa confianza que era, yo te puedo decir, lo mejor que tenía. Tú te sentías que podías hacer cualquier cosa, que Mm. eras capaz de cualquier cosa. Y él nutría Y mucho si eso. estabas solo y no la tirabas, te Te sacaba. sacaba. Te sacaba. Estás solo, zumba, donde estés. Zumba, no importa. Yo ya recuerdo mi primer año de diseño en Guaynabo, estamos jugando en Aguada y en las instrucciones
antes del juego, uno de los primeros juegos, antes del juego, le dice a Mario, imagínate, a Mario Quijote Morales, a un chamaquito como yo, le dice, oye, Mario, si te doblan, se la vas a dar a este que está aquí, que este la mete. Y yo, de verdad. Tú sabes. Y tú ibas a hacer al juego y tú sabes, Se lo vivía. se lo Y te lo vivía. hacía vivir también. Te lo hacía vivir. La película brutal. Volviendo a Yumas, llega con Carmelo. Comienzan una dinámica ustedes dos bien efectiva. Bien efectiva. ¿Y cómo se da eso? O sea, obviamente están los dos en el mismo equipo. ¿Cómo se da esa dinámica entre ustedes dos? Fíjate, yo pienso que comenzó fuera de la cancha. Primero que éramos roommates. ¿Sabes? Cuando tú empiezas los primeros 2 años, Sí. te ponen a vivir con Ajá. alguien. Los dormitorios, seguro. Ajá. Y entonces, background iguales, ¿verdad? Él nació en Puerto Rico, su papá es dominicano, pero que estuvieron muchos años en Puerto Sí. Rico. Así que nuestras familias hicieron bonding relativamente rápido. En una conversación nos enteramos que nacimos el mismo día, una cosa Ay, no me increíble. digas. Sí, muchachos, ya nosotros para el tercer año no estábamos cansados Sí. de los reporteros Ajá. asumiendo que porque nacimos el mismo día teníamos la conexión en la Claro, cancha. sí. Sabrá Dios si eso es cierto o no, no sé. Claro, claro. Pero empezó en eso. Entonces el struggle no teníamos la experiencia. Estábamos empezando, ¿verdad? Por lo mismo. Ujú. Lo mismo, la parte académica, cómo tú la llevas a la par con la parte deportiva que requiere. Él ya vivía allá, Sí, él Carmelo. se crió en Ya Boston. se crió allá, sí, sí. Él vivió aquí hasta los 5 o 7 Ah, años, ok. su familia se mudó Se para había allá ido ya para allá. Ujú. y entonces los pasados 10 12 años en aquel momento se fueron en Boston. Sientes que te dio mucho la mano en muchas cosas, en el compartir sobre todo, pues para el idioma, etcétera. Sí, sí, el idioma obviamente Te lo jaló, te domina, jaló. sí, me ayudó muchísimo en Sí, esa parte, especialmente también en las clases, o sea, en un por nivel eso. mucho más Sí, sí. alto Ujú. del idioma, Porque uno se etcétera. confunde. Las clases son rápidas y los maestros no están pendientes a si No, tú y Fipe quiero por nada. Tú sabes. exacto, exacto. Y entonces yo creo que empezamos a hacer ese bonding también ya en ese equipo. Tengo que mencionar que está un dominicano que se llama Rigoberto Núñez. Sí. Rigo fue bien importante para nosotros porque Rigo fue un jugador que sabía su rol, tú sabes, él no estaba soñando con pajaritos Ujú, preñados. ujú. Y entonces conocía el sistema porque llevaba 2 años ya allí y siempre fue diciéndonos, oye, esto, aquello, Aquí, allá, detallito, no hagas ajá. esto, no hagas aquello, vamos a hacer esto. Y ya yo conozco los coaches. Ujú. Fue de gran ayuda Mira qué bien. Y no para jugaba nosotros. mucho. No No jugaba jugaba. mucho, pero era un energy guy, Era tú un sabes. líder. Exacto. Era un líder. De hecho, Eso era líder. sí, Pero para mí, y un ser humano espectacular. Es un a ser mí me humano, funcionó así, Manolo Cintrón, como sí. jugador. Es un ser humano que quiere lo mejor para ti, o sea, que no hay envidia, no hay Exacto, nada, era de buena fe. de buena fe. Es Y hasta el correcto. sol de hoy tenemos una relación súper. Y siempre buscando ayudarnos, fue de gran ayuda en ese proceso. Ajá. Especialmente para Carmelo, primer año y medio fue duro, tú sabes. Sí, Adaptarse. o sea, adaptarse desde el punto de vista del básquet. Sí, Porque le exigían demasiado. Aparte, estaba detrás de Mike Williams, que sí, imagínate, era un era, tipo NBA sí, era, había fuerte distancia entre uno y el otro, un gap. grandemente. Y entonces, Y, pues, se estaba enfrentando a alguien que estaba bien por encima de él no, you gotta step up. y You lo gotta step up, ayudó. seguro. Lo Te vas a ayudó jalar, te vas a jalar. Siempre que hagas lo correcto, te vas a jalar. correcto. Y Es así. entonces yo creo que eso, la disciplina y el creer en que el trabajo duro y día a día conquistar esa excelencia nos iba a dar resultados, pues eso nos ayudó a seguir ¿Cómo era engranando. una práctica de Calipari? Es bien difícil. Sí, Sí. complicadita. Bien Bien, temprano. bien, fíjate, ¿no? Era más tranquilo en eso. Gracias a Dios, él no le, esas Horario personas que no normal. son morning person. Exacto, horario normal. Sí, horario normal, practicábamos por las tardes. Ajá. Este,
como único nos teníamos que levantar a las 5 de la mañana con aquel frío, era si alguien faltaba para castigo. Tú sabes, si alguien faltaba a las clases, lo que sea, pagaba todo el mundo. Pero no era como el de TEN porque practicaba todos los días a las 5 de Eso la a las 5 de mañana. la mañana, Ramón. Sí. Sí, sí. Pero no era así. Pero sí, 4 horas, ¿sabes? 4 horas, 4 horas. 4 horas preciso, 4 horas, una cosa brutal. Especialmente mi último año, perdón, mi tercer año. Mm, Mi tercer año, a pesar que fue el de mayor éxito, mm. el Precision fue una locura. Porque se habían graduado los jugadores principales, que eran Lou Rowe, Derek Kellogg, Rowe, Mike Williams, mira para ¿sabes? allá. Lou Rowe, man. Sí, esos jugadores se habían ido, nos Ujú. quedamos nosotros nada más. No se reemplazaron con jugadores elites. Ajá. Y así que teníamos lo que teníamos. Teníamos 7 jugadores, pero el itinerario, ya había un compromiso que era el itinerario más duro en la historia de la ¿La universidad. universidad? Entonces, pues jugamos 2 juegos de Precision y nos dieron 2 pelas por 20 de esos ex-college guys. Tú Sí, sí, sabes sí, que sí, sí. jugamos Esos son los wake-up calls. y ese mes antes del primer juego, que by the way era contra Kentucky, Uy, número 1 en la nación, archirrival. en National TV, le metimos 4 horas. Las prácticas no tenían un fin, Pico, ¿sabes? No tenían. El fin era que Y los Julio jugadores no Toro, y podías. Julio Toro. Sí, no podías Igual que correr. nosotros, Ya tú no podías moverte. Y eran duras las prácticas, duras, mucho al detalle, Sí. y eso lo hacía a veces un poquito aburrido. Que Mucho control game, mucho control game. Sí, sí. Antes el college era así, Antes era así. ahora es, Sí, eso ha cambiado, mucho ha cambiado. Antes era pero control game. sí, Al tú final sabes se que aprendía a jugar. así mismo. Y Calipari en ese momento, pues, tenía los roles extremadamente definidos y una disciplina, no te salgas de aquí. Era duro, era Sí, duro. sí, no te salgas de aquí porque va a haber problemas. ¿Qué influencia tuvo Pablito en tu juego? Pablito Pablo Alicea, Alicea. Pablito, fíjate, tú sabes, tú me preguntas de Pablo y el otro día, hace un tiempo estaba hablando con Rolando y yo decía, coño, yo fui bendecido de jugar baloncesto en una época y Dios me llevó con jugadores en mi posición, uf, de bien alto nivel. Te lo puedo Pablito, nombrar yo. sí, ¿sabes? Jugué con Fico. Jimmy, Fico, Pablo, Pablo, jugué con James James Carter Carter, BJ, y con BJ también, BJ, el Eddie mismo Georgie, Rivera. el mismo Eddie Sí, Rivera. jugué con Georgie Torres un poquito más después, Sí. pero jugué con Sí, Georgie. sí, que estuvo contigo. O sea, Pablo, Bobby Río, Toñito Colón. sí, Bueno, eso es en contra. sí, en contra, Pero Pablo no era fácil ni en contra ni a favor. ni a favor. Eso era una Me va a guerra, matar, pero. un competidor, Y pero un bien brutal. Yo recuerdo que ese año que me quedé en Puerto Rico, mi último año en high school, ese, ajá. Miguel Mercado era el dirigente de los ganaderos de Atillo. Gatillo. Ujú. Así que a mí, yo vi el draft, había un draft aquel tiempo. Ajá. Quien me coge en el draft fue Julio Toro en Gurabo. Ujú. ¿Ok? Y tenía Quijote y a Fico. Sí. Eh, Y Miguel habló con Julio y yo estoy en una práctica y Julio va donde mí y me dice, yo te quiero aquí. Pero yo entiendo que tú eres pupilo de Miguel y Miguel te quiere llevar Y para te allá. soltó. Y me soltó para Ese que Julio. fuera con Es que Miguel. Julio era otra cosa. Sí. Sí, no, Julio. Era otra De cosa. eso podemos hablar después. Y Pablo, ¿qué hubo con Pablo? Y Pablo era el point guard de ese equipo. Así que Era el point en las guard y la prácticas, metralleta. no, las prácticas eran fuertes. Yo recuerdo que él iba a mi juego de high school en aquel famoso juego de McDonald's Ajá. contra de Diego, que Sí, tenía un que era, trabuco. uy, diablo. Y yo había tenido un excelente juego, excepto que a lo último fallé 2 tiros libres, Sí. perdimos. Sí. Como nos pasa a cualquiera, Muchacho. fíjate. No somos perfectos. Yo recuerdo, ese fue el juego por el día, por la noche teníamos práctica y me cogió Pablo allí, mira, ponte en el tiro libre, ¿cómo tú vas a fallar eso? O sea que estaba conmigo ahí,
después en el equipo nacional, tú fuimos a las Sí, Olimpiadas juntos. exacto, eso voy, por ahí Y, voy, por ahí voy. y las batallas, Por ahí voy, por ahí voy. las batallas eran duras, eran duras. Yo lo Ah, recuerdo con mucho cariño y realmente aportó al desarrollo era un mío competidor. significativamente. Pablo me mordía a mí, antes de empezar el juego se me pegaba a saludarme y me mordía aquí. Sí, sí, Y sí, daba sí, una sí. mordida, digo, bueno, un día me sacó sangre el condenado. Sí, Y yo, cabrón. Y entonces yo siempre, pues, lo seguía saludando como yo era, y en todos los juegos me daba un mordisco el contrario. sí, sí, Y sí, eso sí. era brutal. ¿Cuál era la responsabilidad básicamente de un point guard? En tu época, digamos, de principio, ¿verdad? Siempre hay momentos que cambia. Cambia. ¿Ves? Explícame eso. Sí, si te lo puedo resumir en una palabra, es dirigir, ¿verdad? Tienes la responsabilidad de conocer el scouting report por jugador del otro equipo y de la jugada, Ujú. del tuyo, ¿verdad? Saber el game plan. Conocer lo que domina cada uno de tus compañeros y lo que no. Ajá. Y cómo tú utilizas toda esa información para manipular el juego y llevarlo para conquistar lo que tú quieres, que es la victoria. Este, ha sido el rol tradicional que ha tenido esa posición. Y voy por ahí, Edgar, porque ese año de la Olimpiada 96 que nos tocó ir en Atlanta, yo jugué un torneazo gracias a ti, porque tú fuiste el point guard de ese equipo, igual conjuntamente con Carmelo. Y, y yo tuve una Olimpiada, la mejor De Olimpiada que he ensueño. tenido, espectacular, segundo primero en rebote y segundo en puntos en una Olimpiada. Que nada, yo Sí, sí, sí. no ruego mucho por ahí de verdad, pero eso fue un torneazo que tú me pusiste a mí a gozar. Estando Pablo también, obviamente, ¿verdad? Estaba James, y había uno más. No, No no, era no. James, Era Eddie Rivera. Eddie Rivera. Eddie Rivera. Y Eddie Rivera estaba brutal Estaba bien también. duro. Sí. Entonces, pero ustedes se juntan porque ustedes se gradúan de college y Sí, ese obviamente fue el año del Final Four. es O sea, correcto, es estábamos. correcto. Pero tú estabas pero bien Sí, duro. sí. Y vuelvo y te repito, gracias a ti, o sea, yo tuve un excelente torneo, porque las veías todas. Sí. Las veías todas, o sea, entonces eh, entras ahí, ¿verdad? Establecido, etcétera, estamos en esta Olimpiada, y ya luego volvemos acá a la liga, ¿verdad? Sigue la liga. Entonces, ganas dos campeonatos, Ujú. BSN 2003 en Santurce, pero 2005 en Arecibo. En Arecibo. En Arecibo. Entonces, ese de Santurce yo estuve. Correcto. Ese fue, sí, el último mío. 2003, 2004, sí. Y coincidimos ahí. Ujú. Pero coincidimos teniendo nosotros otro Boyal, a Carlos Arroyo Al- y al señor Guayacán Santiago. Entonces, ¿cómo te viste? Yo recuerdo que la mano te hiciste daño en la Sí, mano. En me rompí la mano en una ajá, práctica. recuerdo, es que las prácticas eran duras, pero Dura. quiero que me desarrolles un poquito cuando te encuentras que vienes con nosotros, pero con Carlos y con Guayacán. O sea, estamos hablando de tres espectaculares poingares. Sí, sí. ¿Y Edwin Santiago estaba? No, Edwin se estuvo había ido, se había ido, pretemporada se y había después ido. se Y fue para después se fue para Ponce. Ponce, sí. Ahí sí. Sí, yo te diría que ese equipo, porque no solamente con esos Poingares, también estaba Rolando, Alex, ¿sabes? Que Nelson, llevamos Ale, sí. casi criándonos Hidel juntos. estaba. No, Hide no No, estaba Hidel ahí. se había ido ya. Se había ido. Sí. Ese ha sido. Ah, estaba Tito. Tito López. No, se había ido para Mayagüez Tito también. López estaba. Estaba. Estaba Tito López. Y Jeffrey. Y Jeffrey Aubrey. Ah, Sí, y Jeffrey Aubrey. Y Monty Wilson, por no, supuesto. ese. Oye, Ese, Virgen. sí, ese es el Qué equipo equipazo. más inteligente del que yo he Qué pertenecido. equipazo de aquel. Ese equipo, yo creo que nosotros perdimos 4 juegos, ¿Eh? 5 la serie Yo no me regular. acuerdo. Ustedes tienen mejor mente Es que yo. una cosa Yo siempre lo increíble. digo. Este, jugar con Guaya, yo jugué con Guaya desde El chiquito. pequeño. eh, es un sueño para un point guard jugar con un hombre grande
que las coge todas, como eras tú. Pensé que era Jeffrey Aubrey. Tú sabes que no importa cómo tú se la pases, Aprendió. tiene buenas manos, las coge y anota. Y sabe pasar ¿verdad? Cuando lo dos y con tiradores. O sea, porque tú eras agresivo y encontrabas a Olla solo A cualquiera y ya tú así sabes, la tiraba. la metía. Sí. Hasta Rolando. Sí, no, Me va a matar. sí. Con Carlos, fíjate, la experiencia que me llevo de Carlos que eh, es dura, es dura. Estaba duro. Estaba duro Estaba en un el prime entrenamiento, time, ¿sabes? sí. La Ahora dedicación. práctica cuánto estábamos jugando, imagínate. Estábamos jugando Sí, habían 4 como dos horas. prácticas en una. Sí. En la de Julio Sí. y después Julio se sentaba y nosotros. seguía. Yo era el único que me iba. Sí. Tú eras el que tenía permiso. Pasa que yo iba siempre al gimnasio primero y después llegaba. Sí. Entonces No, yo daba no. 2 horas. Ya quieren jugar ustedes, jueguen ustedes. Sí, pero Carlos, que era, tú sabes que Carlos no paraba, ¿sabes? No paraba. Entonces hacía a todo el mundo a jugar y mantenerse. Estaba demasiado duro. Demasiado. Es una de las cosas que tú dices, esto como que se salió del pack, tú sabes, significativamente. Y la historia, ¿verdad? Lo explica todo. Ese año realmente no nos ganaba nadie. Ese fue el famoso año que le dimos 4-0 a Ponce. Sí, que nos apagaron las que luces. nos apagaron las luces. Cosas, gajes del oficio. Pero bueno, entonces repites el 2005 con Arecibo. El campeonato. Sí, eso fue una transición interesante porque el 2004 que tuvimos súper éxito en la serie regular, había el famoso round robin, tuvimos aquellos 2 juegos contra Coamo y ahí se quedó todo. A pesar de que yo tenía un año de contrato, Angelo Medina se sienta conmigo y me dice, mira, tú tienes un año de contrato, pero yo tengo que hacer algo diferente para el mercadeo. Y la idea que yo tengo es traer a Raimundo Armado a dirigir con sus hijos, alrededor de su figura. Yo voy a cambiar esto. Y yo te quiero en el equipo, pero tú sabes, vienen los Dalmau con su papá a dirigir. Quiero ser claro contigo. Y yo, obviamente, agradecido a Ángelo por eso. Claro, él siempre fue claro. Claro. Y entonces recibo una llamada de Carlos Mario. Y él me dijo algo que me llamó mucho la atención porque, ¿sabes que todos nosotros funcionamos de diferentes maneras? Y Carlos me dijo, yo te estoy llamando porque yo te necesito en Arecibo. Y me dijo esto, necesito que me ayudes a coachar a los chamacos. Tienen talento. En la cancha. Tienen tiempo juntos, pero no saben ganar todavía. Wow. Y yo le dije, ¿dónde firmo? ¿Verdad? ¿Ya tenías ahí el spot? Sí, porque a mí siempre que me pone en una posición de que te tienes que probar, no funciona. O sea, yo no tengo por qué probarle nada a nadie. Así mismo, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, si tú me respetas desde el principio y ya yo concluyo, yo te necesito la conversación con él. Sí. Yo te necesito. ¿Entiendes? Eso nada más. Ya yo digo una potestad. Correcto. Y entonces, pues eso fue. Hablé con Ángelo. Nos fuimos parecidos a comenzar ese proyecto. Trabajar con Pachi, un chaval con mucha energía. Y que comenzó a la misma edad tuya en superior. Exacto. Joven. Pachi firmó prácticamente a los 13 años, yo creo que fue. Exacto. David Cortés. Buster Figueroa. Ese era el core del equipo. Así que empezamos a trabajar y ese año pues ganamos. De hecho, yo creo que eliminamos a Santurce en la semifinal. Ese fue mi último año en Santurce. Y que eso fue tremendo porque a Carlos Mario le dio con ponerse tuxido. Sí. No, ese fue un viaje. Era un viaje brutal y fue tan cómico. Eso fue bien cómico. Dios te tenga en la gloria porque era tan bueno y tan buena gente, ¿sabes? Pero nos pasa gente por la vida que él marcó ahí tantas cosas. Sí. Que yo creo que también influyó con ese vacilón del tuxido. Él influyó mucho en contra nuestra.
de Sí, alguna sí, manera. sí, sí, Porque sí, sí. el show business era Angelo acá, sí, pero en Ajá. Arecibo para que sepa que Soy yo, también soy yo. le metemos. Y Sí, el cabrón iba con tuxido. Y yo decía, este tipo está brutal. Este, pero te encuentras con Pachi allá, estando con Carlos y Guayacán acá. ¿Qué ujú. diferencia de la que nombraste anteriormente, que no tenía quizás todavía ese empujón para, ¿verdad? Hacia el próximo nivel, como dice tu hermano? Sí. Eh, ¿Qué Una gran, tuviste que hacer? bueno, una gran diferencia porque acá estaba jugando en Santurce Ujú. con dos jugadores que estaban cansados de ganar, vamos a llamarlo así, Llevábamos ¿verdad? cuatro ya. Sí, Bueno, tres, este, con el tuyo cuatro. exacto, ¿sabes? Que ya venía, no, tú no tienes que hablar mucho, ya Nos llevamos cuatro para el quinto. para el quinto, Ajá, para el sí. quinto iba. Y ya como que con mirarte todo el mundo sabía, era mucho más fácil el juego, mucho más fácil. Eh, voy a Arecibo, y estos muchachos son jóvenes, con No, mucho todo talento, un talentazo de y jugadores. cómo yo ayudo, en este caso, por ejemplo, de Pachi, que era la misma posición, Ujú. cómo mantener la consistencia de llevar el juego independientemente punto y score. No que Tiempo y escual. tiempo y score. Tiempo y No, escual. no que los primeros tres quarters tú estás Fuesen bien así, y de momento el último quarter, la tensión, esto, te lo otro, vaciaste. y cometo dos, tres errores en momentos trascendentales del juego. Es cómo mantener esa Incluso calma. administrarte un poquito si el juego es jugar más conservador cuando estás adelante, qué sé yo, por 10 para mantener ¿verdad? Correcto, y especialmente también en la parte defensiva, muchas veces se ponía muy agresivo en momentos que no Que necesitamos no tanta había, agresividad y te exacto, metías en faltas personales, etcétera. sin necesidad. También un poquito en los tenovers, si usualmente se hacía uno, pues hacía dos y tres. Ujú. Sí que yo entraba del banco a sustituirlo y a controlar un poco la cosa y entonces las prácticas. De verdad que tengo que decir que esos tres muchachos fue un placer trabajar con ellos porque a pesar de que tenían todo ese talento y ganas de ganar, siempre escucharon Sí, y sí, son era humildes. buen Eran oído. buenos La muchachos. humildad también Sí, que ellos tenían era muy, muy, destacaba mucho de ellos, sí. considero. Edgar, descríbeme esa experiencia en el Final Four del NCAA cuando te enfrentaste a AI Iverson. Wow, ese año enfrentamos a todo el mundo, enfrentamos a Stefan Sí, Marbury, mano, Marbury. Eso eh, era una máquina de puntos, una ¿sabes? máquina, una máquina. A mí donde único y perdona que después que te hago la pregunta estoy como que poniendo este ejemplo, donde único me decepcionó a mi Marbury fue en la Ujú. Olimpiada que nosotros le ganamos, que no metió una ¿No bola en metía? ningún lado. Y era un tipo que Sí, metía bola bueno. sí, sí, sí. Pero adelante Sí, con la... ese año pues nos tocó jugar con los mejores equipos y jugadores, especialmente la posición de Gare. Con Iverson fue en el Elite Eight. Nos toca, y es En la interesante, misma, sí, en la misma ajá, conferencia. el que ganaba ahí iba Ahí para el salía. Final Four. Mm, Pero fue mm. interesante porque el equipo de Georgetown lo viene utilizando Calipari toda la temporada, porque si, saben, ellos preciaban todo el Sí. juego y bien atlético y se tiraban de pecho para la bola. Era un equipo que jugaba bien duro. Ese era el estilo de John Thompson. Ajá, entonces Hustle. constantemente él usaba, mira, como para motivarnos, decir, mira, no, nosotros no estamos ready para un equipo como ese. Toda la temporada. Y se hacía highlights de Allen Iverson haciéndole crossover a todo el mundo, Ajá. donkeándole a todo el mundo en la cara. Y Víctor Page, que no nos olvidemos, Ujú. Víctor Page era un NBA, el Sugar. Lo que pasa es que las actividades fuera de la Sí, cancha lo terminaron descarrilando totalmente sí. del deporte. Ajá. Eh, y da la casualidad que nos toca enfrentarnos a Riley. Al que él estuvo ahí en el pitcher todo el tiempo Ajá. ustedes. Y entonces, eh, pues Carmelo y yo cogimos eso como un reto. Porque él está hablando toda esta mierda de estos dos gares, que si esto, que si lo otro. Su coach a Mi ustedes. coach, Por eso. constantemente y highlight.
etcétera, etcétera, etcétera. Sí, De hecho, los dañó. sí, el juego anterior, para ellos llegar al Sweet 16, creo que ambos metieron 30 puntos, o sea, que dominaron una cosa increíble. Y Carmelo y yo, te vamos a callar de la boca a este tipo. Tú sabes, este tipo va a saber que somos nosotros. Y enfrentamos, le ganamos por 20, vamos a empezar por Calipari les ahí. creó un odio hacia No, ese no, equipo. olvídate. Pero también pienso que estaba diciéndole, estos van a ser nuestros rivales para aquí. Yo creo que punto. lo vio. Y Lo vio sí, claro. porque si hizo eso, lo vio clarísimo. Clarísimo. Y a mí me tocaba guardar a Víctor Page. Page. Y yo tenía una concentración. Y había visto videos, yo sé lo que hace, lo que no hace. No había manera que este tipo... Oye, y lo dejé en 0. Él no metió ni un punto en el juego. Ay. Y yo recuerdo coger el stat sheet después del juego y decirle al coach, mira, Aquí ahí está tu Víctor ahí Page. está tu, exacto. Y Carmelo, fuera de ese movimiento inicial, al principio del juego, nosotros estudiábamos mucho a Iverson, el crossover de izquierda a derecha, como único lo hacía, estaba a otro nivel. Normal. De las primeras jugadas del juego se lo hizo y lo dejó pegado. Y me entró por el medio y se la donqueó por encima a Marcus Camby. En serio. Ay. Y nosotros, esto está... Y Carmelo me dice en el juego, no te preocupes que no lo va a volver a hacer. Y puede darle para atrás, que por ahí está el juego. Todas las veces, el juego de pierna de Carmelo, tú vas a piquearle derecha, tú vas a piquearle derecha, tú vas a piquearle derecha. Obviamente, como equipo, pues jugamos. Cada vez que Iverson tenía la bola, Carmelo le estaba frente a él y el equipo estábamos. Vas para allá. Exacto, y el resto del equipo estaba en el lane. Y eso también ayudó muchísimo, pero Carmelo hizo un trabajo. O sea, Iverson terminó con 22 puntos, pero Sí, tiró 30 veces. Exactamente. Que es lo que jugadores como esos son lo que tú que buscas. fallara más. Exactamente. Que tirara todo, pero que fallara más. Exacto. Y entonces, al él seguir intentando, pues saca a los demás Y se cansa. del juego. Se cansa y se cansa. Así que eso nos dio un éxito, por eso le dimos, le ganamos por 20. Fíjate, es bien llamativo tener un jugador como Iverson, ¿verdad? Que este coach se lo va describiendo, metiéndotelo por ojo, boca, nariz, nariz. Y oye, y la pegó. La pegó. Y la pegó, pero Estaba le hizo buscando un trabajo, él estaba buscando tocar ese el botón. enfoque de ustedes, Exacto. ese, al final. Exacto. Se tienen que centrar para ese. Sí, sí. Y así los preparó. Y así nos preparó. Y Y yo recuerdo, creo que fue mi año freshman, nosotros, el caballo del equipo era Lou Rowe. Y teníamos un juego importante y Lou Rowe la primera mitad, horrible. Y yo recuerdo cómo Calipari entró al camerino y lo que le dijo, se lo dijo para apretarle el botón del ego, pero a tajón. Al punto que Lou Rowe se levantó y lo quería dejar por el cuello para darle. Mira el nivel. Segunda mitad, 20 y 10 y ganamos. En la segunda mitad. Mira para allá. O sea que a veces los coaches conocen su grupo y cuándo y qué es lo que tienen que decir. Y cuando escuchas la frase Padilla Travieso, que en esa época ustedes dos eran stand up, ya tú sabes, porque hicieron jugaron maravillosamente bien como compañeros, se destacan incluso ¿verdad? A nivel nacional en Estados Unidos, pero también con nosotros acá en el equipo nacional. ¿Qué tenían ustedes dos juntos en la cancha de especial? Yo creo que nos complementábamos muy bien. Los dos éramos jugadores defensivos, estábamos bien agresivos defensivamente. Carmelo era un tirador. No metía bola uno. Carmelo era un tirador espectacular. Y tiraba rápido. Rápido. Era rápido el yo sabía dónde había que pasar la bola, qué espacio necesitaba para tirar. Él tenía la luz súper verde en el caso de UMass, de Calipari para tirar. La estructura que teníamos, las estructuras ofensivas, pues no las sabíamos. Era alrededor de ustedes dos. Era alrededor de Camby. Pero Camby sacaba la bola. Pero a Camby había que doblarlo. Sí, había que, claro. Eso era en half court, pero nosotros corríamos mucho.
Entonces, defensivamente teníamos a cambiar atrás, que lo mejor que él hacía era dar tapones y desviar tiros. No, pero Carmelo tenía un arranque bueno. Exacto. Tú no Entonces, habías cogido la bola cuando ya él estaba allá abajo. claro, Eso me acuerda mucho. que defensivamente ese fue el éxito del equipo. O sea, teníamos dos guards que defensivamente estaban en todas, más Y un tenemos shot la ayuda blocker, atrás. seguro, y un shot blocker bueno. Y entonces en el fast break era relativamente fácil para mí encontrar a Carmelo para tiros solos de tres. Y él sabía eso. Y él sprinteaba a esos lanes constantemente. ¿Y qué defensa usaban en Carmelo? Normalmente, cualquier equipo. Pues Carmelo metió bola como loco. Sí, las que más éxito tuvieron fueron switchar todas las cortinas con él. Él obviamente no cogía pick and roll, pero sí se le hacía mucha cortina de stagger, Sí, etcétera. salir Y de abajo. entonces la mejor, lo más éxito que tuvieron, que recuerdo, es que cuando switchaba todo, Cambiaban pues hasta el hombre grande. exacto, Que no la cogiera. que no la cogiera. No permitir que la tuviera en la mano. Esa fue la que más éxito. De hecho, esa la que utilizó en Kentucky en el Final Por Four. eso, ¿y qué hacía Edgar entonces? O penetraba, Tenía que atacar para escogerlo de otra para abrir forma. al hombre alto. Porque ya se estaban centrando en el afuera. Correcto. Y tú voy para adentro a que me doblen a mí, entonces Doblar, necesitábamos que Marcus sí, Camby tuviera éxito a eso me ofensivamente refiero. Sí, para obligar que tuvieran que sí, señor. atenderlo a él. Ujú. Y defensivamente aumentar el nivel para hacerlo fallar para correr. Pero ustedes galdeaban. Sí, Ustedes eran un equipo bastante bueno defensivo. sí, Con Marcus ahí, cuando venía bien, sí, eso sí. era muy... Yo vi esa serie, yo me acuerdo, de las pocas que yo vi, fue esa. Entonces, vienes al equipo nacional. ¿Cuándo fue la primera vez? La primera vez fue en el 95, Centro Vázquez Santo En Domingo. Santo Domingo. Este, ahí estaba Pablito Ujú. con Jerome, contigo y con Ramón. Era Eh, Luis Allende, yo creo que estaba Luis también. estuvo así ahorita. Este, Eddie Rivera. Ah, no, en ese tipo fue Miguel Dionisio, estaba en ese equipo. Mira para allá, Miguel Miguel, me Dionisio. acuerdo, sí. Miguel Dionisio, Que esa eso fue. fue estratégico, me acuerdo, como Exacto. ahora. Estaba Obviamente él le Fico, disfrutó. Mario. Sí. Este, esa fue la primera experiencia con el equipo nacional. Era Carlos el coach, Morales. Carlos Morales, sí. ¿Cómo te Con Carlos Morales. sentiste con esa camiseta en el pecho? No hay otra cosa más grande que esa. Y me han hecho esa pregunta, por ejemplo, en Final Four, etcétera. No existe eh, éxito mayor, por lo menos para mí, y yo sé que para ti, representar a Puerto Rico internacionalmente. Eso eso es una cosa indescriptible, es especial. Sí, verdad que sí. Pero es tan especial que comienza ese 9-5, pero entonces el equipo sub-22 del 97, que ganan medalla de plata en Australia, en Sydney, eh, carajo, ese equipo estuvo brutal como jugaron Puruco, Daniel, tú, Carmelo, Guaya, Rolando, Rolando, Ovillo Hatton, Bobillo, eh, y ahí le meten, pero ustedes le meten un torneazo. Yo creo que nunca un equipo en Puerto Rico juvenil ha tenido ese tipo de torneo, obviamente en un, ¿verdad? Mundial. un mundial, llegamos invicto al juego de la medalla de oro. Ajá. Yo te tengo que decir que ese equipo ha sido el equipo más unido en toda mi carrera. Mira, ve. En toda mi carrera, desde que empecé a los 5 años hasta que me retiré. ¿Quién lo dirigió? Carlos Carlos Morales, Morales también. el mismo grupo. Panelli y Ajá, Calcaño. ajá. Y cuando Los yo... mismos tres nuestros acá. Correcto. Y te digo eso porque usualmente en la mayoría de los equipos, vamos a hablar de los equipos que tienen mucho éxito, Ujú. siempre hay como que grupitos. No es que se lleven todos mal, es que estos cuatro son bien panas, están por allá.
Y Ahí estaba Sharif también. Sharif Ahí Fajardo. me acuerdo que estaba Este Sharif. equipo, Pipo, los 12 jugadores estaban juntos, estábamos juntos todo el Todo el tiempo. tiempo. Todo el tiempo. Si uno era que estos dos se Los escaparon, para yo no brothers sé por qué. allá y No, los no, no, otros. no, 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 no. Estamos todo el mundo va para el casino, vamos todo el mundo para el casino. Todo el mundo va para aquí, todo el mundo va para allá. Wow. En los cuartos, todo el mundo estaba junto. Fue una experiencia bien especial por eso. Todo el mundo se estaba a su rol, todo el mundo estaba por las razones correctas. Nadie estaba pensando que si este juega más que yo, que si menos Exacto, que yo. no había ese Nadie, tipo de... nadie. Y salíamos a jugar libremente, solamente con un objetivo que era ganar. Y ese objetivo se convirtió en eso, en ganar, en una medalla de plata. Obviamente fue contra ese torneo contra Baby. Australia mismo, allí en la casa de ellos, Y que no tenían un mal equipo. no. Y pasó una cosa que yo sé que en toda tu historia tú no la has escuchado. ¿Andrew Gaze era el coach de ellos? No. No, el COVID de Australia lo votaron a mitad de torneo. Ah, de verdad, mira para allá. ¿En Yo creo que eso serio? es No me acordaba histórico, de eso. porque ellos perdieron los primeros 2 juegos. Ajá. Y por eso votan al coach. Eso es una cosa bien loca. En un torneo de... En un Ay, torneo. en Y serio. ellos le ganan al gran equipo de Argentina, si Ajá. mi Que memoria no me falla. a eso Que iba. estaba Ginóbili, A eso Pepe iba. A Sánchez, eso iba. Fabricio Oberto. ¿Sabes? Era un Ah, equipazo. Un equipazo también. Un equipazo. ¿Cómo le fue con Argentina? ¿O Nosotros cruzaron? no cruzamos. Cruzaron. Nosotros no cruzamos. No cruzamos. No Le cruzaron. ganamos 2 veces a Y Turquía entonces Argentina se eliminó ¿con quién? con ellos en la Con semifinal. Australia. En la semifinal. Ese equipazo. Equipazo. Me Nosotros le canso de tuvimos que verdad. ganar, creo que 2 veces a Turquía, si mi memoria no me falla. Le ganamos a China, a Yugoslavia en aquel momento. Y perdimos ese juego contra Australia. Una cosa interesante que se dio es que nosotros nos fuimos como desgastando físicamente. Porque fuera del primer juego, que creo que fue con China, que le dimos una pela, yo creo que del segundo juego en adelante, nosotros caíamos atrás Todo el tiempo. todo el tiempo. Entonces teníamos que reagrupar, meter caña, pero ya tú sabes que físicamente toma mucha energía tener que retomar desventajas Claro, de 10, jugar dos 15. veces, jugar un juego doble. Exacto. ¿Y a qué tú le achacas? ¿A qué tú le Pues mira, yo no sé si mirándolo ahora? tú sabes que a veces los equipos crean como unas tendencias de comenzar lento. Otros comienzan bien duro. Sí. A nosotros pues no pasaba esa tendencia de comenzar lento. Pero jugaban 10 jugadores. Sí, no. No jugaban 6 y 7. Yo creo que hasta 10 llegaba. Sí, ¿Verdad que sí? teníamos 10 que podían jugar. Sí, pana, seguro. Teníamos un equipazo. Sí, teníamos un equipazo. ¿Quién no jugaba que estaba allí? Fernando Ortiz estaba. Fernando Ortiz estaba, Fernando Ortiz jugaba. estaba, me acuerdo. Sí, estaba este muchacho, no jugó mucho en Daniel, superior, Fernando Ortiz. que hoy día es anestesiólogo, se me olvida el nombre de él. ¿Te acuerdas uno alto que jugó en Guaynabo? 6'8". Sí, Rafita. Ra. Rafita. Seguro, seguro. Sí. Edgar, ¿cuándo empiezas a pensar en el retiro? ¿Cómo lo enfrentaste? Pues mira, tú sabes que el baloncesto ahora, ¿verdad? Como todo, no tiene los mismos problemas que tuvo para el tiempo nuestro. En el tiempo nuestro, jugar en Puerto Rico era un poquito complicado porque a veces no te pagaban. Y entonces tú depender de eso para vivir, sustentar a tu familia, entonces no te pagan y los problemas. Así que eso fue un factor que a mí me llevó desde bien temprano, yo te diría ya cuando yo cumplí 30 años, 31 años, a decirme a mí mismo, yo no puedo seguir dependiendo de esto nada más. Ujú. Porque hasta cuándo lo voy a llevar, A estirar. a estirar. Ujú. Entonces, ¿qué va a decir mi resumen profesional? Porque eso Si se no lo acaba. comienzas ya. Claro, entonces yo voy a tener, qué sé yo, 35, 40 años
que mi resumen profesional es decir, yo fui jugador de baloncesto. Pero iba a ser tarde, iba a ser Iba, tarde. y muy tarde para entonces hacer una transición al mundo laboral regular. Así que yo me empecé a educar adicional, porque yo terminé el bachillerato en UMass, en administración de empresa, y empecé y cogí los cursos de tasación regular. Allí en Ponce, cuando los años que viví en Ponce, pensé que era algo que podía hacer y complementarlo con el baloncesto. Después terminé de corredor de bienes raíces. Eso lo hice, o lo estoy haciendo todavía, desde el Eso, 2004 lo pero llevo eso lo haciendo. aprendiste con Carmelo, ¿no? No, Carmelo era el no, CPA. Carmelo y Rolando, Pero Carmelo era el CPA. Carmelo estudió finanzas, Por exacto, eso, exacto, finanzas. exacto. La parte de real estate, Rolando y Carmelo en aquel momento también se metieron a coger Sí, las me clases. acuerdo. Así que empecé a complementar lo que es el baloncesto con la parte de vender propiedades, porque era algo que yo podía hacer a mi tiempo, Sí, que no claro, coincidía con claro. los entrenamientos, etcétera. Sí, lo Podía podías hacer de tu casa. desde tu casa, etcétera. Este, Así que la transición para mí, dejar de jugar desde el punto de vista de lo que me convenía para futuro, fue relativamente fácil. Ok. Eh, La y, balanza estaba sí, por los similar. problemas, ¿me entiendes? Los problemas de inestabilidad que había en el mundo del básquet. Yo recuerdo que cuando me cambiaron para Guaynabo, Miguel Mercado me decía, tú vas a enfrentar una realidad en algún momento de que ya te debes retirar, pero tú piensas que todavía puedes jugar. Ujú. Y eso nunca me dio a mí. No, no, yo tampoco. A mí no me dio. Yo Yo jugué hasta donde sabía. pude. Ya cuando dije se acabó, se Se acabó. acabó, se Y fue acabó. hasta los 40, tuve suerte. Bueno, 42. Exacto. Entonces, pues, en ese sentido, pues, fue igual. O sea, no fue difícil para mí. Ah, bueno. Y ahí empecé a evolucionar en la parte profesional, tratando de definir qué es lo que quería hacer. Ajá. Fue un proceso difícil. Yo terminé, yo me retiré en el 2008, ¿A qué edad? A los 35 años. 35 años. Joven. Sí, Por lo menos 3 añitos más pudiste haber jugado. Pues exacto. tú de problemas de lesión no fueron muchos. No, La no fue. mano aquella vez y Sí. creo que Y fue a la izquierda, así ajá, que ajá. esa fue la única lesión complicada que Que te tuve, sacó, sí, que me sí. sacó. Entonces, 2009-2010 fue complicado, porque ¿qué yo voy a hacer? Entonces, ya tú sabes que tú empiezas a Ya llamar tú estás en la otra en la mentalidad. otra mentalidad, pero ¿qué voy a hacer? Cambiando el Y yo panorama. llamaba a todo el mundo y todo el mundo me preguntaba, sí, pero ¿qué tú haces? Ay, yo tengo un bachillerato en esto. Ujú. Entonces, la misma pregunta me la hacían constantemente. Y yo La dije, es misma y tú verdad. preocupado, ya espérate. Y ¿Por exacto, yo dónde dije, ¿qué empiezo? yo voy a hacer? Entonces, una dificultad de conseguir trabajo, a pesar de que por medio del deporte tú conoces tanta gente, pero está bien, los conoces, pero tú tienes No que necesariamente. conocer, ¿sabes? Tienes que Dímelo a contestar mí. esa pregunta. Es Dímelo a mí. difícil, sí. Y entonces, pues, recuerdo que el 2009, creo que ese fue el año que ganó Bayamón con Cristian y todo Ujú, eso. ujú. Y Julio. Y Julio, ¿verdad? Pues estaban en la final, que no me acuerdo si fue contra Quebradilla o algo así. Sí, que contra Quebradilla, Quebradilla ¿verdad? fue, sí. Tiene que conocerte el gran apoderado de Isabela, Che López. Sí. El doctor Che Ujú, López ujú. me llama en la final y me dice, Edgar, quiero con un juego de Quebradilla en Bayamón para que vayas conmigo. Y yo, pues dale, vamos. Y cuando me encuentro con él allí, me dice, quiero que sepa que voy a comprar de nuevo a los gallitos de Isabela. Ajá. Y quiero que te vayas conmigo a trabajar. Y en esa conversación, yo le estoy explicando mi complicación de conseguir trabajo. Ujú, Y ahí me dice, mira, Evelyn, que era la esposa de él, ujú. era una de las ejecutivas de American Health, Ajá. ¿verdad? Un plan Ujú. médico de Sí, Medicare. sí, sí. Y puedes trabajar con ella, te puedes quedar en San Juan y puedes ser gerente general del equipo de Isabela cuando yo lo coja. Fantástico. Ahí es que yo me introduzco al mundo de la salud. Ajá. Empecé a trabajar con American Health. Y fui apoderado, perdón, el El gerente gerente. general de Isabela 2 años. Mira, Mayor. Entonces, tuve 6 meses en American Health. Luego trabajé
dirigiendo los planes médicos del Centro Unido de Detallistas. O sea, el servicio a los empleados. a las compañías Ajá. que forman parte del Centro Unido. Y ahí en esa búsqueda decido estudiar Administración de Servicios de Salud en el Recinto de Ciencias Médicas. Ah, y lo estudiaste luego. Ahí terminé la maestría Qué bien. en el 2013 y ese último año me fui con Eddie para Mayagüez de gerente general allá. Y ahí comienzo a trabajar en el municipio de San Juan en el área de primero de empresas municipales, pero rápido me moví a lo que es el departamento de salud del municipio de San Juan. Ajá, ok. Pero tú estuviste en el campeonato de quebradilla. Sí, ¿Cuál fue? en el 2017. El 17, que fue el de Carlos González, o el de Calcaño. No, el de Carlito González. El de González. Sí, El de González. el de Carlito. Ahí fue por medio de real estate. Yo le vendí un proyecto en Santurce a Roca, Ajá. al que compré el Que equipo. era ajá, Y el él dueño. también me llamó, me dijo que se quería meter en el baloncesto, que no conocía a nadie, que conociera yo. Y entonces empecé a trabajar con él, montamos el equipo. ¿No? En aquel momento recuerdo que fue la debacle de Santurce, Ujú, aquella, creo que ellos hasta recesaron un año. ujú. Y ahí firmamos a ay Dios mío, ¿cómo se llama? El Churingal, el que estaba en Ponce. Buenísimo. Sí, a Rosario, a Mike A Rosario. Mike Rosario. Mike Rosario. A Mike Rosario, Bimbo. Bimbo. Lo firmamos, Javier Mojica, lo firmamos, montamos un equipo Oye, con un pasó ahí. carácter que era lo que queríamos lograr, un equipo duro, duro. Un equipazo montaste. Y ganamos allí el campeonato del 2017. Eh, Ahora que ya te hablo de quebradilla, vas a pasar ahora a trabajar con Rolando en Los Cangrejeros. Ahí estamos con Rolando, soy de gerente general. Rolando es el presidente de Basketball Operations, su director. Hemos formado un equipito de trabajo con Noah Azad, que es el dueño, y ahora el coach Nelson. Así que entre nosotros cuatro nos pasamos constantemente barajeando ideas, movimientos que podemos hacer para mejorar lo existente. El trabajo que, ¿verdad? Nos toca hacer en este momento para lograr crear el mejor equipo posible y buscar ganar ese campeonato. Tienen un challenge grande, ¿eh? Sí, Ahí. sí, Tienen un buen es challenge. un challenge grande, bien grande. Obviamente esa organización lleva 4 años tomando ciertas decisiones. Bueno, no, pero toma 2 decisiones. Ahora es Walter y Angelito. y Angelito. O sea, tiene Sí. 2 point guards ahí. Uno, mucha experiencia, obviamente, y con campeonato, el mismo Angelito también, que no se queda atrás, ¿verdad? Pero Sí, ahí se van a ver cosas buenas. sí, es un reto. Pero eso es lo que hace llamativo el trabajo. Eso es elemental, digamos. Eso es elemental. Tiene que tenerlo porque cómo tú te reinventas, cómo tú haces. A eso voy, sí. Me preguntabas ahorita Tienes razón, cuál es el todo. rol del point guard, ¿verdad? Por eso. Lo mismo pasa en el trabajo, tú sabes. Yo tengo una serie de líderes, todos son diferentes, talentos diferentes, mentalidades diferentes. Cómo yo los hago caminar hacia una misma dirección, vendiéndole una tarea, una meta, que es igual para todo el mundo. Estamos entusiasmados con el reto. Muy bien. Y desde el 15 estás tú con Doctors. Estoy Hospital. del 2015. Con Tuve Blanco, dos el años, bigotito blanco. sí, con el doctor Branco. Tuve 2 años en el municipio de San Juan, como te expliqué. Ajá. Y el 2015, el doctor Blanco y Doctors, en un acuerdo de alianza público-privada con el municipio de Carolina, se construyó un hospital nuevo en el centro del pueblo. Así que inauguramos el hospital, lo llevamos a un bebé mío desde cero, desde que yo soy el segundo empleado firmado. Edgar, te voy a hacer esta pregunta, no quiero que te comprometas con nada para no perjudicar nada que pueda. Pero, ¿qué piensas del tema con los seguros de salud? Pues, son un reto. Lo hemos visto en
en las noticias constantemente, no solamente aquí en Estados Unidos. Sí, sí, lo estoy viendo. Son un reto bien grande eh, porque es donde está el dinero eh, que, necesitan los proveedores de salud, necesitamos los proveedores de salud Ujú. para poder dar el mejor servicio a los pacientes. Y yo creo que es la única industria que existe en donde hay una facilidad proveyendo un servicio, hay una persona recibiéndolo, pero el que lo paga es un tercero. Eso no se ve en ningún otro No, lado. no. No se ve en ningún otro lado porque cuando tú vas a comprar un carro, Y lo pagan a su manera. exacto, Eso es lo es lo peor. que digo. Si tú vas a comprar un Eso es carro, tú algo vas al bien. dealer, que es el dueño del carro, Yo te lo quiero vende a ti. ese. Exacto, sí, pero yo quiero ese. Exacto. Y tú lo compras. Eh, Y así por el estilo, todo lo que adquirimos es de esa manera, excepto en la salud. pero están struggling con Así ese que, tema los hospitales ciertamente, no y solo los pacientes peor aún, pero está todo el háblese de mundo los struggling, hospitales. Está todo el mundo está en todo en alta y baja. ¿sabes? Claro, y en vidas que se pierden, etcétera. Sí, Porque es la realidad. es un tema que está afectando a mucha gente, Ujú, muchos proveedores. ujú. Aunque obviamente los hospitales que estamos viendo que están en quiebra, etcétera, es Pero es multifactorial, pero uno de los factores principales es ese. Si vemos el otro día, creo que salió una noticia de que están en juego las tierras donde está SEM. era para allá. Porque creo que para el tiempo de Fortunio, creo que decía la noticia, la pusieron de garantía para un préstamo X y entonces no han podido pagar el préstamo por X tiempo. Así que cuando tú miras qué está pasando con esa operación, yo te garantizo que hay un factor principal, es la deuda de planes médicos. Principal. Es la deuda de planes médicos. Principal. También viene por muchas razones. O sea, Sí, nosotros sí, como sí. proveedores tenemos que hacer un trabajo, eh, porque no es que yo admito un paciente porque lo quiera admitir, ¿sabes? Yo tengo que cumplir con unas reglas Ujú. y tenemos que ser responsables con eso Claro, también. claro. Este, eh, es un tema bien complejo pero que hay que atender, Pero es un tema que ciertamente. está perjudicando al paciente, al hospital, o sea, a los médicos que cogen y se van porque no les pagan lo que les corresponde por su servicio, Sí, porque ellos quieren ponerle el precio como les dé la gana a ellos, ¿me entiendes? sí, Y sí, obviamente no te quiero comprometer, claro. eh, pero, pero es cuesta arriba un poquito, ¿verdad? Y no sé hacia dónde se dirigirá de alguna manera. Vamos a ver, viene Sí, una nueva administración en Estados Unidos y en Puerto ajá. Rico. Es un tema muy Es bien, controversial. bien duro, es bien duro. En Estados Unidos, mira lo que pasó con uno de los presidentes, Y el tipo lo CEO de dijo, una de las compañías. O sea, que es un tema sí, es complicado. que se va a estar atendiendo, entiendo yo, tanto en Estados Unidos, que es de donde viene todo, desde el punto de vista de fondos a Puerto Rico. Sí, sí, Va a estar interesante, va a muy estar interesante. interesante, hay que tener oído en tierra y, Y negociar, y negociar. muy bien. Edgar, ¿cómo define el éxito? Wow. Eh, ¿Cómo defino el éxito? Eh, yo defino el éxito eh, sirviendo a otros. Te sientes bien, te hace sentir bien. Eso es lo que entiendo yo que para lo que estoy aquí. Esa es la cura para el alma. Eso es, si yo constantemente estoy sirviendo a los demás, me siento, no necesito nada más, realmente. Se hace No sentir hay muy nada bien. material, no hay Bueno, nada, eso no es éxito. ni materiales, ni reconocimiento. Yo no necesito nada de eso. Yo necesito verme que le estoy facilitando la vida a los demás. Necesito que le dé un consejo a los jóvenes, Edgar, que se quieran dedicar a nuestro deporte. Eh, que el nombre del juego se llama disciplina. Independientemente
lo que decidas hacer o quieras hacer, no sabemos en qué nos vamos a desarrollar. Todo lo que le llame la atención, que lo traten, pero que una vez lo decidan, lo hagan con disciplina, lo hagan con mucha disciplina y den lo mejor de sí, porque es la única manera que nos puede garantizar alguna probabilidad de éxito. Alguna, tú lo has dicho. Alguna probabilidad de éxito. No es un automático. Porque nada es obligado ni nada está seguro. Nada está seguro. Pero esa es la magia, esa es la magia de vivir, esa es la magia de tú levantarte todos los días y curiosear y exponerte. Y dar gracias a Dios que abre los ojos y levantarte con ánimo. Exacto, y exponerte a las diferentes cosas. En unas no vas a ser bueno, en otras sí, pero aprendes. Exactamente. Lo importante es que no importa lo que sea que decida, lo hagas con mucha disciplina y respeto a lo que estás haciendo. Para que puedas sacar lo mejor de sí. Lo que sí es que si no lo haces con disciplina, te va a garantizar el fracaso. Eso es... Siempre hay que tener esa parte importante de la disciplina. Edgar, yo de mi parte, primero reconocerte la admiración, el respeto, la dedicación y la disciplina que tuviste en la cancha, en tu vida. Además de eso, decirte que te admiro aún más a ti y a tu familia por las maneras que ustedes se encontraron, ¿verdad? Con sus padres y que de alguna manera u otra su madre se enfocó y les encaminó tan grandemente y tan magistralmente, independientemente de, ¿verdad? de sus limitaciones. Sin embargo, ustedes superaron todo eso y eso es algo digno de admirar, pero más aún, obviamente, las personas que son los competidores que han sido tú y Hidel, que yo espero en algún momento me dé la oportunidad de traerlo acá, y darte las gracias a ti por todo lo que hiciste en el baloncesto, seguirás haciendo, y todo lo que pudimos compartir, que yo sé que me hiciste partícipe de muchas cosas bonitas dentro de mi carrera. Como te dije ahorita, pues que en la Olimpiada me pusiste a gozar, y no solo en la Olimpiada, también con los cangrejeros, etcétera. Te quiero felicitar por ello, pero agradecerte también. No, agradecido a ti por la oportunidad de pasar este rato contigo. Siempre has sido admirado por mí, 100%. Sin duda, en todas las discusiones no hay... me pasa en coaching y en jugador. En Puerto Rico está Julio Toro y 20 pasos después viene el segundo. Sí. Lo mismo pasa en jugador. Estás tú, que es la realidad, y lo demás viene a una distancia significativa. No solamente por lo que hiciste en la cancha, sino de la manera que representaste a Puerto Rico. Tú te convertiste en la figura del país, como lo hemos visto en otros atletas como Tito Trinidad, etcétera. Y por eso te agradezco como puertorriqueño y como jugador y como amigo. Así que gracias por la oportunidad y siempre a tus órdenes. Gracias a ti. Amigos, este ejemplo, y lo marqué mucho al principio para que ustedes vean el ejemplo de esta familia tan chévere, tan bonita que este caballero tiene, pero lo más bonito es estos hijos que se criaron con todas supuestas dificultades, que muchos vemos como dificultad. Ellos tergiversaron todo con valentía, con dedicación, con esfuerzo, sacrificio y más aún con deseos de seguir adelante sin mirar cualquier problema que se tenga en la familia. Así que no hay excusa, hay que seguir adelante y mirar lo que viene de delante, lo de atrás, que no le podemos dar tanto peso, sino lo que vamos a ir adquiriendo, y más aún cuando tenemos unos padres como los que estuviste. Así que felicidades a ustedes, hasta la próxima y que lo disfruten.